amigos de Hightech, sean bienvenidos a un nuevo video. Les doy la bienvenida a esta serie de videotutoriales relacionados a los Java Tips. Hoy vamos a hablar acerca de los JButtons. No vamos a tratar los típicos JButtons que normalmente trabajamos con Java Swing, sino que vamos a cambiar la apariencia de estos JButtons de tal manera que tengan una apariencia un poco más moderna a lo que conocemos habitualmente cuando trabajamos con HTML, con JavaFX o con cualquiera de estas tecnologías en las cuales podemos personalizar de una manera mucho más especializada nuestros JButtons. Entonces el día de hoy vamos a trabajar con Java Swing, pero vamos a mejorar la apariencia de estos componentes. Antes de iniciar con la explicación, vamos a ejecutar nuestro proyecto para que podamos ver cómo se ven estos componentes, los JButtons, en nuestra interfaz. Bueno, al ejecutar nuestra interfaz tenemos lo siguiente. Vemos los botones de esta manera. Vemos que son botones un tanto diferentes, ya que no tienen el típico relleno que tenemos cuando trabajamos con los JButtons en Java Swing. Entonces vemos que al posicionar el cursor, estos cambian de color haciendo un efecto hover, y eso lo logramos trabajando con eventos de tipo mouse listener. Entonces vamos a estar explicando todo esto desde cero, por lo tanto vamos a eliminar todo lo que ya tenemos creado aquí en nuestra interfaz. Pero bueno, antes de trabajar todo lo relacionado a este ejercicio, te quiero invitar a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones. ¿Ya sabes para qué? Para que estés atento a todo lo que vamos a estar desarrollando. La idea es seguir trabajando con los JButtons. Inicialmente vamos a tratar estos tres JButtons, pero la idea es ir avanzando e ir aumentando el nivel de dificultad. Pero es importante saber su opinión y si a ustedes le agradan estos videos. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar. Bueno, iniciamos explicando cómo está construida o cómo está estructurada nuestra interfaz gráfica. Por lo tanto, aquí tenemos una ventana de JFrame, una ventana JFrame. Ya sabemos, la ventana habitual con la cual trabajamos, y vamos a trabajar con un panel principal, el cual será de tipo JPanel, en el cual vamos a poder agregar todos los componentes que vamos a estar trabajando en nuestro ejemplo. Y este panel va a trabajar con un layout de tipo border layout. Ya sabemos que los border layout lo que hace es dividir nuestro componente, en este caso nuestro JPanel, en 5 regiones, dividiéndolos arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha y al centro. ¿Qué quiere decir esto? Que los componentes se van a distribuir en estas 5 regiones. Por lo tanto, el componente relacionado al título va a ir en la parte de arriba y simplemente es una etiqueta de texto de tipo JLabel, la cual hemos llamado label title, y eso es todo lo que hacemos. Después tenemos un contenedor, otro JPanel, al cual hemos llamado contenedor botones. Aquí es donde vamos a agregar todos los botones que estuvimos viendo hace un momento. Entonces hemos borrado toda esta información porque vamos a trabajarla desde cero. Y este contenedor va a trabajar con un layout de tipo grid by layout. Ya sabemos que ese tipo de layout lo que hace es dividir nuestro panel en una rejilla, de tal manera pues que cada rejilla vamos a acceder a ella a través de filas y columnas, y entonces los componentes los vamos a agregar a estas rejillas. Y bueno, habrán componentes que van a ocupar una o más rejillas, haciendo referencia a una o más filas o una o más columnas, y también vamos a poder especificar el ancho, el alto y la posición que va a tener dicho componente dentro de la rejilla. Entonces todo esto lo vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando con el desarrollo del video. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente? Vamos a iniciar a agregar los JButtons. Entonces, para hacer esto, simplemente vamos a trabajar de la siguiente manera. Para lograr el botón que vimos hace un momento inicialmente, agregamos un JPanel. Aquí tenemos el JPanel y bueno, vamos a especificar un ancho y un alto para dicho JPanel. Entonces vamos aquí a las propiedades Preferred Size y aquí tenemos lo siguiente. Podemos abrir y aquí vemos ancho y alto. Aquí le damos un ancho 300 y el alto vamos a colocarlo de 50. Listo. Y eso es todo lo que tenemos. Aquí vemos
que ya hemos agregado nuestro primer componente, un componente de tipo JPanel. Entonces aquí en las propiedades del layout simplemente vamos a posicionar en donde queremos que se ubique. Aquí la propiedad grid X y grid Y simplemente son para ubicarlos en las respectivas filas y columnas. Estará en la columna 0, fila 0. Entonces la propiedad grid width y grid height la dejamos exactamente igual, ya que nuestro componente va a ocupar simplemente una fila y una columna. Aquí la propiedad fill la vamos a dejar igualmente de esta manera, no la vamos a cambiar. Todo lo demás va a quedar exactamente igual. Una vez hecho esto, ya podríamos agregar el componente que nos falta. Entonces vamos a trabajar estos JPanels o estos contenedores de los botones, los vamos a trabajar con un layout de tipo border layout. ¿Listo? Y vamos a cambiar el nombre de este JPanel, le vamos a llamar Container BTN Icon. Este será nuestro primer componente y le vamos a dar un acceso público, ya que este componente lo vamos a llamar desde otras clases. Listo, entonces una vez hecho esto ya podemos agregar el JButton. Entonces ubicamos la propiedad button y aquí la tenemos. Agregamos el componente y vemos que el componente automáticamente obtiene todo el ancho y todo el alto del JPanel. Entonces va a dar la impresión de que en realidad el panel no está allí, sino es un JButton solamente. Y ya vamos a darnos cuenta por qué trabajamos de esta manera. Como podemos ver, aquí tenemos el botón que normalmente trabajamos en JavaSwing. Vemos que es un botón normal, tiene la región gris que siempre pues tenemos cuando trabajamos con JavaSwing. Vemos que tiene aquí el Focus Painted, esta marca o esta forma que obtiene al momento de yo presionar el botón, y vemos que al momento de hacer clic cambia de color. Todo esto lo tenemos pues las propiedades estándar. Entonces vamos a cambiar todo esto. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es agregar un texto. Le vamos a colocar button más icon. Listo, vamos a cambiar el tipo de fuente que vamos a utilizar. Vamos a utilizar You Got It UI. Y aquí el estilo va a ser en negrita y le vamos a dar un tamaño de 24. O bueno, vamos a hacerlo un poco más pequeño, 18. Listo. Ahora vamos a agregar un icono a este botón. Entonces, para agregar un icono, aquí tenemos nuestro proyecto, al cual hemos llamado botones personalizados. Vemos que tenemos aquí un paquete. ¿Cuál es el paquete principal? Si podríamos llamarla así, ya que tiene la clase principal, tiene una clase controladora y tiene aquí nuestra vista o nuestra interfaz gráfica, aquí nuestra ventana JFrame. Y aquí este paquete es el paquete images, en el cual vamos a mostrar todos los iconos que vamos a estar utilizando en nuestro proyecto. Entonces en este caso vamos a utilizar un solo icono, por lo tanto vamos a ubicar este icono aquí en el paquete images y seleccionamos el icono. Y listo, ya tenemos nuestro icono agregado. Entonces vamos a hacer que nuestro JPanel sea un poco más alto para que no se vea de esta manera. Y listo, aquí tenemos ya nuestro botón como habitualmente lo conocemos. Entonces vamos a darle una posición a esto, tanto al icono como al texto, para que no se vea centrado. Entonces aquí en la propiedad horizontal alignment simplemente seleccionamos aquí a la izquierda. Y listo, también podemos seleccionar aquí en la propiedad Icon Text Gap para crear un espaciado un poco más amplio entre el icono y el texto. Vamos a darle un espaciado de 14. Y listo, ya tenemos todo creado en relación al texto y al icono. Ahora tenemos que lograr la apariencia que vimos al inicio del video, y esto es lo que vamos a hacer. Para cambiar la apariencia al máximo de nuestro JButton, debo hacer que esta área o este relleno que vemos aquí se elimine por completo, de tal manera que tengamos un botón totalmente transparente en el cual simplemente se vea el texto y el icono. Y también, en caso que deseemos cambiar la propiedad Focus Painted de tal manera que no se dibuje esta área aquí, la que vemos aquí, este borde que no se dibuja al momento de presionar el botón, también podemos hacerlo. Entonces, para cambiar todas estas propiedades nos vamos aquí
a una propiedad que tenemos disponible, que es la propiedad Content Area Filet. Aquí, como podemos ver, esta propiedad simplemente va a eliminar todo el área del JButton, todo el relleno que tenemos por defecto cuando trabajamos con el JButton en Java Swing. Y para hacer esto simplemente bastaría con seleccionar esta opción que vemos aquí, Content Area Filet. Aquí lo que estamos haciendo es llamar al método setContentAreaFilet y pasarle como parámetro falso, para que de esta manera tengamos un color completamente transparente. Ya como podemos ver, el color que se está mostrando en realidad es el color de fondo del JPanel. Entonces ya vamos entendiendo qué función va a cumplir el JPanel. El JPanel lo vamos a utilizar para trabajar o para cambiar el color de fondo del botón de una manera mucho más óptima, ya que vamos a trabajar con múltiples colores, y por lo general cuando quitamos la propiedad ContentAreaFilet, al momento de cambiar los colores siempre suele presentar un par de problemas. Entonces, para evitarnos esto, simplemente creamos un contenedor o un JPanel el cual nos permita cambiar los colores de una manera mucho más sencilla. Entonces vamos a cambiar el color de este JPanel de tal manera que tenga un color bastante oscuro. Entonces nos vamos aquí a las propiedades, en el background abrimos y nos vamos a la opción RGB y vamos a agregar los respectivos códigos, que serían 51, 51 y 51, y listo. De esta manera ya habríamos cambiado el color de fondo. Vemos que tenemos un color un poco más gris oscuro, casi negro, y vemos que el texto no se ve, ya que el texto es de color negro. Entonces hay que cambiar esto. Aquí en las propiedades vamos a la opción Foreground y vamos a cambiar el color del texto. Seleccionamos un color blanco y de esta manera ya tenemos esta apariencia. Vemos que es muy diferente a lo que nosotros habitualmente trabajamos. Entonces, ¿cuál es la clave al momento de modificar la apariencia del JButton? La clave está en el método ContentAreaFilet, para que de esta manera se elimina el relleno habitual del botón, y nos faltaría otro método, que es el método FocusPainted. Este método simplemente lo vamos a pasar igualmente como falso, para que no se marque al momento de hacer clic en el botón, no se marque o no se dibuje el borde que hace referencia a que el botón ha sido seleccionado, ya que no queremos que esto esté visible. Y bueno, esto es todo lo que debemos hacer. Entonces vamos a crear otros dos botones y simplemente vamos a llevar la misma estructura. Creamos un contenedor y dentro de ese contenedor agregamos el botón. Entonces a este botón le vamos a llamar BTN Icon. Igualmente va a ser de acceso público. Entonces ya podríamos trabajar en base a esto. Aquí vamos a copiar, simplemente podemos copiar los paneles restantes y los pegamos, y simplemente vamos a ir cambiando las propiedades. Por ejemplo, vamos a llamar este contenedor BTN Primary, y al siguiente contenedor le vamos a llamar Container BTN Success. Y listo, ya le hemos cambiado el nombre a los respectivos contenedores. Ahora vamos a cambiarle el nombre a los botones. Ya sabemos que esto lo hacemos para poder acceder a estos componentes en mi clase controladora. Entonces a este botón le vamos a llamar BTN Primary. El siguiente botón se va a llamar BTN Success. Y listo, ya tenemos configurado todos los botones. Ahora simplemente nos resta posicionar estos contenedores de tal manera que se visualicen todos. Entonces nos vamos aquí a las propiedades del layout y aquí vamos a seleccionar o vamos a agregar este contenedor en la fila 1. Y ya lo tenemos aquí visible, y este lo vamos a agregar en la fila 2. Pero como podemos ver, esto se ve muy unido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un espaciado entre estos. Entonces nos vamos aquí a la propiedad Inset y vamos a aplicar un margen aquí de 10 en la sección de arriba en el contenedor número 2. Lo mismo vamos a hacer con el contenedor Success. Aplicamos un margen de 10 y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar las propiedades del botón. En este caso, el botón Primary ya no va a llevar icono, por lo tanto vamos a eliminar este icono. Ya lo tenemos eliminado.
y el texto va a ser diferente. Le vamos a llamar button primary, y con el segundo botón hacemos lo mismo. Eliminamos el icono y le agregamos un nuevo texto, el cual será success. Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a cambiar el color de fondo de los contenedores. En este caso, Container BTN Primary ya tendrá un color de fondo un poco azul oscuro. Entonces vamos aquí a las propiedades y vamos a agregar aquí los códigos 0, 123, 255. De esta manera tenemos un color un poco azul. Lo mismo vamos a hacer con el otro contenedor, que será un color verde. Seleccionamos el contenedor, Container BTN Success, vamos a las propiedades, Background, vamos a la propiedad RGB y seleccionamos el código 40 1067 69. Y listo, ya tenemos todas las propiedades de los botones creadas. Aquí vemos que son unos botones mucho más llamativos, mucho más agradables a la vista, como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que restaría ahora? Si nosotros ejecutamos en estos momentos, vamos a notar que no va a pasar absolutamente nada. Vemos que tenemos los botones, pero aún no se hace el efecto hover, no se hace ningún tipo de efecto, y si posicionamos el cursor en el botón, aún no se cambia pues la forma del cursor. Ya sabemos que tenemos que tener una forma de cursor de mano. Entonces, para lograr eso, simplemente seleccionamos el botón y nos vamos a la propiedad correspondiente, que es la propiedad cursor. Aquí vemos que está seleccionado cursor por defecto, pero nosotros queremos un cursor de mano. Entonces seleccionamos cursor de mano y esto lo hacemos en todos los botones. Y listo, esto es todo lo que vamos a hacer. Ahora ya tenemos todas las propiedades en cuanto a la interfaz. Ahora simplemente vamos a ir al controlador y vamos a crear los respectivos eventos que nos van a servir para crear el efecto que nosotros deseamos. Entonces nos vamos aquí al código y como podemos ver ya tenemos agregada la clase controller, que es donde vamos a operar todo esto. Y aquí asignamos o inicializamos dicha clase o dicho objeto y le pasamos como argumento nuestra interfaz. Y bien, estamos posicionados en la clase controller. Esta clase simplemente vamos a operar todo lo relacionado a la lógica de nuestro proyecto. Entonces iniciamos implementando una interfaz de tipo mouse listener. Vamos a trabajar con esta interfaz porque los efectos se van a aplicar cuando posicionemos el cursor sobre cada botón. Por lo tanto, vamos a trabajar con eventos de tipo mouse listener. Lo primero que debemos hacer es crear el método events y aquí simplemente vamos a asignar los respectivos eventos a los componentes. Y aquí, como podemos ver, simplemente realizamos la respectiva asignación a btn icon. Vamos a asignarle el evento de tipo mouse listener haciendo uso del método add mouse listener. Aquí simplemente llamamos a nuestra interfaz y vamos a conectar la interfaz con nuestro controlador. Eso lo hacemos en el método constructor. Igualmente vamos a llamar a el método events. Y bueno, aquí ya hemos implementado todos los métodos abstractos, por lo tanto tenemos los siguientes métodos. Entonces es muy importante saber qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a ejecutar nuestro proyecto un momento y aquí tenemos lo siguiente. Debemos identificar en qué método vamos a trabajar. Sabemos que todos son métodos o eventos relacionados al teclado, pero debemos conocer en qué ocasión vamos a accionar nuestros eventos. Entonces, por ejemplo, si yo posiciono el mouse aquí, tendría que trabajar con el método mouse enter. Sabemos que este método se va a accionar cuando yo posicione, por ejemplo, el cursor sobre el componente. Cuando quite el cursor del componente, se va a accionar el método mouse sighted y de esta manera vamos a lograr dicho efecto. Por lo tanto, vamos a trabajar en base a estos dos métodos. Entonces vamos a crear la estructura. Vamos a empezar a agregar los condicionales. Aquí vamos a comparar dependiendo el componente en el cual estemos posicionados. Entonces, si view btn icon, que es nuestro primer componente, y
lo mismo hacemos con los otros componentes. Faltaría el último componente y listo. Esta misma estructura la podemos trabajar en el método MouseSired. Y listo, ya tenemos la estructura. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear un método que nos permita cambiar el color de fondo de los respectivos paneles. Entonces, para hacer eso, es algo sumamente sencillo. Simplemente vamos a crear un método de tipo void, de acceso privado, al cual voy a llamar changeBackground. Y listo, vamos a pasar dos argumentos. Uno de tipo jPanel, le vamos a llamar panel, y otro de tipo color, al cual vamos a llamar color. Uno hace referencia al contenedor al cual le vamos a aplicar los cambios y el otro hará referencia al color de fondo que va a llevar ese panel. Por lo tanto, aquí llamamos al panel y llamamos al método setBackground y pasamos el argumento de tipo color. Y eso es todo lo que vamos a hacer en este método. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es, por ejemplo, cuando estemos posicionados en el botón icon, o sea, cuando el cursor lo posicionemos de esta manera, vamos a cambiar el color de fondo de este panel. Para hacer esto, simplemente vamos a llamar al método changeBackground y aquí llamamos al panel, que en este caso sería el panel container btnIcon. Y aquí vamos a inicializar un objeto de tipo color. Y vamos a pasar los códigos RGB. Vamos a utilizar el que tiene 3 parámetros. Y listo, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí simplemente vamos a pasar el código del color que vamos a estar utilizando. Y el código será 44 62 80. Lo hacemos de tal manera que se note que se ha cambiado el color de fondo. Claro, tiene que ser un color relativo al que ya teníamos. Por ejemplo, si este color es un poco gris oscuro, debe ser un color igualmente que vaya relacionado a este color para que no afecte mucho la visual de nuestra interfaz. Entonces, esto mismo lo vamos a hacer con el contenedor referente al botón primary y el contenedor referente al botón success. Lo único que vamos a hacer es cambiar el nombre del contenedor, el cual sería container btn primary y container btn success. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a cambiar el código del color, claramente. Tiene que ser un color relacionado. Entonces vamos a colocar 088 251. Sería un color un poco azul, pero va a ser diferente al que ya tenemos. Y el siguiente código sería 40 139 66. Y listo, ya tendríamos todo nuestro código completamente realizado. Aquí de esta manera ya cambiaría el color de fondo. Podemos hacer una prueba y verificar que todo esté correctamente. Entonces vamos a hacer la prueba, ejecutamos y aquí lo tenemos. Vemos que se cambian los colores al momento de posicionar el mouse, pero como podemos ver se quedan esos colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que al momento de liberar el cursor de ese componente se vuelva al color habitual. Para hacer esto debemos ir al método MouseSired y simplemente vamos a volver al color que este tenía. Entonces, el primer contenedor sería el código del color 51 51 51. Seguimos con el siguiente y lo mismo haríamos con el botón relacionado a el btn success. Listo, entonces vamos a cambiar los colores. El segundo sería 0 123 255 y el último sería 40 167 69. De esa manera ya habríamos configurado todo nuestro proyecto. Entonces podemos ejecutar y verificar. Vamos a ver que al momento de posicionar el cursor cambia de color, al momento de quitarlo vuelve a su color habitual. Lo mismo pasa con los otros botones. De esta manera ya habríamos configurado todo nuestro proyecto, habríamos configurado todos nuestros botones y bueno, esto es todo lo que tendríamos que hacer. Con esto hemos terminado el video de hoy. Si te gustó este video, haznoslo saber en los comentarios para poder seguir profundizando en relación a los JButtons para que podamos cambiar la apariencia de estos. Por ejemplo, antes de terminar con el video,
voy a mostrarles el ejercicio que estuve realizando. Es algo sumamente sencillo, pero podemos ver que con algo sencillo se pueden lograr cosas muy interesantes como la que tenemos aquí. Aquí tenemos simplemente un menú lateral en el cual apliqué el concepto que estuve explicando a lo largo de este video. Entonces, esto es todo lo que quería compartir con ustedes y próximamente estaré agregando más contenido. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.